Nosotros observamos precisamente que aquí nosotros tendríamos 10 centímetros y acá vamos a tener 10 centímetros igual, porque de acuerdo al diagrama original aumentado tenemos una distancia total de 20 dividido entre 2 sería 10 centímetros. Pues en este caso lo que tendríamos precisamente sería una hipotenusa de dos catetos de 10 por 10. ¿Sí? Y entonces el resultado me daría precisamente 3.6 meganewton sobre Coulomb. Como es en este caso el campo eléctrico, recuerda que el campo eléctrico en magnitudes vectoriales las vamos a sumar. Y en este caso el campo eléctrico resultante sobre el punto P será igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3. Pero tengo un problema, no va a ser como en el ejercicio anterior, ya que en este caso, como son magnitudes vectoriales y no son colineales, no los puedo sumar, solamente podríamos sumar dos campos eléctricos que se encuentren de forma lineal, colineal. En este caso vamos a utilizar nuevamente nuestra tabla que ya habíamos empleado la vez anterior. Nuestra tabla donde contiene precisamente el campo eléctrico, la magnitud, en este caso si yo considero la primera magnitud que nosotros tendríamos precisamente de 1.77 meganewton sobre Coulomb, ahora vamos a calcular el ángulo y vamos a calcular la componente del campo eléctrico en X y la componente del campo eléctrico precisamente en el valor de Y. ¿Sí? Para ello, esto va a ser demasiado sencillo. Vamos a trabajar con el valor de Q sub 1, donde en este caso yo tengo precisamente un cateto de 16 centímetros y otro de 10 centímetros, como hemos trasladado por la propiedad de los vectores precisamente en la parte de abajo, en este vector, ese campo eléctrico 1, pues me doy cuenta que en este caso el ángulo alfa va a ser igual a un ángulo alfa primo, ¿sí? Para calcular este ángulo alfa, pues lo único que tendríamos que utilizar sería la función tangente, donde la función tangente nos dice que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En consecuencia, aquí nosotros ya lo tendríamos, ¿sí? Donde tenemos que el ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 10 centímetros sobre 16. Recuerda que va a ser precisamente y sobre x. Y entonces, si lo hacemos directamente en la calculadora, nosotros tendríamos que la segunda función de la tangente de 10 sobre 16 me va a dar un ángulo igual a 32 grados, 0 minutos. Aquí nosotros tendríamos un ángulo que sería igual a 32 grados, 0 minutos, con 19.38 grados. 38 segundos, perdón. Ahora, como lo hicimos la vez anterior en los vectores en la ley de Coulomb, el ángulo que a mí me interesa en este caso conocer va a partir desde el eje X, aquí, hasta alcanzar el vector, es decir, lo voy a llevar de aquí hasta acá, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, lo que nosotros tendríamos aquí, que este va a ser mi ángulo teta. Ese ángulo teta finalmente mide 90, 180, más lo que sería el ángulo alfa prima. Ese ángulo alfa prima es igual en este caso al ángulo alfa. Y si ese ángulo alfa mide 32 grados con 0,1 minutos, pues simplemente le sumamos en este caso más 180. Y me da los 212 grados, 0 minutos, 19.38 segundos. Ese es el ángulo que vamos a emplear. Calcular el valor en este caso de lo que sería la componente X del campo eléctrico, entonces vamos a ir con segunda función, reclamamos coordenadas rectangulares, colocamos 1.77 exponente, en este caso a la 6 porque son meganewton sobre Coulomb, colocamos en este caso la comilla y vamos a colocar el ángulo, serían 212 grados, 0 segundos, minutos con 19.38 segundos. Cerramos y me va a dar los dos resultados. En este caso, en el primer resultado que yo tengo para el valor de X sería negativo y sería igual a menos 1.500.956.996. Recuerda que vamos a tomarlo con megas y vamos en este caso a redondearlo sería con 1.50 megas y lo vamos a escribir. Aquí tendríamos el valor sería igual a menos 1.50 meganewton sobre Coulomb. Para la parte de Y, el resultado nos está dando cerca de 938.000
98.12 en este caso newton sobre Coulomb. Entonces lo podemos también dejar en megas y lo tendríamos como menos 0. Como estamos utilizando cifras decimales, sería 0.94 megas newton sobre Coulomb. Los otros resultados ya los hemos sacado, ya los hemos adelantado un poco. Aquí te los muestro, ¿sí? En este caso, ¿cómo llegamos a ese ángulo de 180 grados? ¿Cómo llegamos a ese ángulo de 180 grados? Pues muy sencillo. Regresamos al diagrama de cuerpo libre. Ahora nuevamente voy a calcular precisamente el ángulo θ con respecto a lo que sería Q2. Y si me doy cuenta, pues solamente lo que tendríamos sería esto. Este sería mi nuevo ángulo θ. Sería exactamente igual a 180 grados. Es por eso que nosotros lo utilizamos ya directamente precisamente aquí en la calculadora. Con 180 grados, ¿cuánto vamos a tener con respecto a los valores? Calculamos nuevamente con la parte matemática, con la calculadora, y lo llevamos en este sentido, ¿sí? Pero en el tercer campo eléctrico, que son los 3.60 megas newton sobre Coulomb, me va a dar un ángulo de 315. ¿Cómo sacamos ese ángulo de 315? Pues bueno, en este caso lo que tendríamos, si regresamos nuevamente a nuestro diagrama de cuerpo libre, en el diagrama de cuerpo libre, ahora yo debo de obtener un ángulo θ que vaya desde el eje X hasta encontrar precisamente esto. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, pues esto es demasiado sencillo, porque de acuerdo a lo que estamos manejando, podemos encontrar que en la figura precisamente superior, yo voy a tener un triángulo rectángulo que se está formando por 10 centímetros por 10 centímetros. En este caso, la diagonal directamente que vaya en lo que sería un cuadrado, pues finalmente tendrá un ángulo de 45 grados. Si esto no te satisface, bueno, entonces vayamos directamente con el cálculo. Nosotros tendríamos aquí una situación donde tendríamos que para el ángulo B va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 10 sobre 10. Y esto me da los 45 grados. Segunda función, tangente de lo que tendríamos 10 sobre el valor de 10. Y aquí lo que tendríamos serían los 45 grados. Entonces, si nosotros tenemos aquí estos 45 grados en el valor de beta, pues yo me doy cuenta, aquí nuevamente en mi diagrama de cuerpo libre, que recorriendo este ángulo pasa a 90, 180, 270 y le tengo que sumar los 45 grados. Es por eso que me da el número de 315 grados. Es decir, a estos 45 yo le voy a sumar precisamente los 270 grados, ¿sí? Y me da los 315 grados, ¿sí? Ahora lo que tendríamos que hacer sería la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, si hacemos la sumatoria, en la sumatoria de los campos eléctricos, las componentes de los campos eléctricos en X sería igual a 2.68 megas newton sobre Coulomb cuadrado, y la sumatoria de las componentes de los campos eléctricos en Y va a ser igual a menos 5.12 mega newton sobre Coulomb. Si en este caso nosotros volvemos a transferir esto en un solo diagrama, este sería el punto P. Y en ese punto P nosotros tenemos una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Es decir, que en este caso la resultante de lo que sería el campo eléctrico sobre el punto P que nosotros tendríamos iría directamente hacia abajo. Podríamos incluso hasta conocer el ángulo. Para hacer el cálculo lo vamos a hacer otra vez con la calculadora. ¿Cómo vamos a hacer esto con la calculadora? Bueno, en este caso, la calculadora, nosotros lo que llevaríamos sería directamente vamos a reclamar con segunda función coordenadas polares para conocer en este caso el vector R. Y vamos a meter primero X y sería 2.68 exponente a la 6. Con respecto a lo que sería Y es negativo y lo vamos a poner como tal, menos 5.12 exponente también a la 6. Y le vamos a dar igual. Si te das cuenta, aquí me está dando R y R sería ese vector resultante. Ese vector resultante que yo tengo aquí sería igual a 5.78. Tendríamos igual a 5.78 mega newton sobre Coulomb. Y lo interesante, el ángulo que nosotros vamos a tener va a ser igual a 62 grados. Esos 62 grados están siempre pegados sobre el valor precisamente
de X son negativos. Tú sabes que precisamente los grados los contemplamos siempre hacia arriba como forma positiva. Lo único que tendríamos que hacer aquí sería restar precisamente ese 62. En consecuencia, si yo transcribo la misma cantidad que apareció en la calculadora, recuerda que toda la circunferencia tendríamos 360 grados, le quitamos 62 grados en este caso y lo que tendríamos sería precisamente un ángulo correspondiente a 297 grados. Aquí tendríamos un ángulo de 297 grados, 37 minutos, 45.29 segundos. Ese sería su ángulo de desviación y este sería todo el ejercicio. Gracias por vernos.